Hoy tenemos una conversación directa con la politóloga Marielos Chang y el abogado constitucionalista Edgar Ortiz. ¿Qué pasa en el país? ¿Cuáles son los escenarios políticos y sociales para los próximos meses? ¿En qué debe enfocarse el gobierno? Esto y más ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy nos acompaña Marielos Chang. Ella es politóloga y Edgar Ortiz. Él es abogado constitucionalista. Ambos, gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Cómo están, Marielos, Edgar? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Alejandra, y con Edgar, iniciando este año platicando sobre política. Siempre un gusto estar contigo, Ale y Marielos. Así que estoy de acuerdo de la última conversación. Ahora hay presidente nuevo en la Casa Blanca, así que tendremos mucho de qué hablar hoy. Así es, y recientemente se cumplió un año de gobierno del presidente Arévalo. Justamente el último programa que hicimos con ustedes era cuando se cumplían los 100 días y había una serie de retos que se pusieron sobre la mesa. Entonces, quisiera iniciar preguntándoles cómo vieron estos últimos meses y si creen ustedes que se han cumplido las expectativas, Marielos. Bueno, yo te diría que hay varias formas de analizar los resultados o el trabajo que ha hecho el gobierno durante este primer año, pero hay una en específica que me gustaría abordar en este programa y es cómo analizar los resultados del trabajo que ha hecho el gobierno con y sin la variable que es momento histórico político que vivimos en Guatemala. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si analizamos los resultados y el trabajo que ha hecho el gobierno sin meter la variable del momento político e histórico que vivimos, podríamos decir que los resultados son satisfactorios, ¿verdad? Porque hemos visto avances en cuanto a la compra de insumos en los hospitales, hemos visto compras de medicamentos, hemos visto también que estas compras son mucho más eficientes, transparentes, también tenemos mucho mejores ofertantes gracias a UNOPS. Hemos visto una modernización en el registro social de hogares. Eso quiere decir que los programas sociales están siendo mucho mejor registrados, que no estamos viendo que están orientados a temas o intereses partidarios o clientelares. Hemos visto un aumento en el número de beneficiarios. Hemos visto remozamiento de escuelas. Claro, quisiéramos tener nuevas escuelas, pero por lo menos el remozamiento es mejor de lo que había en el año anterior. Recordemos el caso de la maestra que lamentablemente falleció precisamente porque una escuela no estaba remozada y su techo cayó y por salvar a las alumnas, pues ella lamentablemente falleció. Con lo que trato de decir que si no metemos el elemento histórico, los resultados son satisfactorios. Han habido cosas que han avanzado este gobierno. Sin embargo, si analizamos los resultados considerando que estamos en un momento en donde hay una coalición política criminal que está permanentemente tratando de seguir teniendo control de las instituciones, cuando vemos que veníamos de una regresión democrática acelerada, cuando vemos que esto podría considerarse como una oportunidad democrática, los resultados que ha presentado el gobierno desafortunadamente son insuficientes. ¿Por qué? Porque no vemos que en las elecciones del 2027 la posibilidad de que alguien de esa coalición política criminal gane las elecciones esté completamente descartado, sino al contrario, estamos viendo precisamente que personajes que representan esta alianza están mucho más activos y envalentonados. Vemos todavía que el Ministerio Público está persiguiendo a personas que son opositores políticas o están persiguiendo a personas que están buscando tratar de pelear contra la corrupción. Vemos todavía que el fiscal Estuardo Campo desafortunadamente sigue en prisión y su delito básicamente fue investigar casos de corrupción y lo ha planteado también muy bien el fiscal Eduardo Pantaleón, de que su delito fue investigar a Alejandro Yamatei y a Miguel Martínez. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando metemos la variable del momento político, los resultados me parece que son insuficientes porque no quisiera pensar que esta oportunidad democrática se esté perdiendo por dejar de lado esta lectura que está permanente, ¿verdad? Y enfocarse únicamente en cómo se mejoran de alguna u otra manera los servicios públicos o los servicios sociales para las personas, porque creo que de poco o nada servirá que haya mejorías y en 4 años volvemos a lo mismo de antes y todavía en una versión mucho peor.
A ver, Edgar Marielos entonces dice que sí hay resultados, pero son insuficientes. ¿Qué hizo falta según usted? Es que, a ver, yo creo que Marielos está dando la clave, ¿no? Porque eh, la pregunta tal vez más importante que nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos evaluando? ¿En qué términos estamos evaluando al gobierno? Si lo vamos a ver como un tema de gestión, pues efectivamente, como Marielos ya explicó, hay áreas en las que uno puede destacar algunos avances y áreas donde uno puede destacar problemas. Infraestructura, para mí es evidentemente el punto débil del gobierno. No hablando, yo no soy un experto en la materia, digo, los resultados no son satisfactorios para la gente. Creo que la estampa, ¿no? La postal del kilómetro 44 es un eh, problema muy grande que a los ojos de la población te va a costar mucho resolver. Pero antes de entrar a esos detalles, hacía la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de evaluación? Porque si nos vamos a enfocar en la gestión como si esto fuera un mundo normal, bueno, la conversación va a ir por otro lado. Vamos a ir a hablar, a profundizar sobre esos temas que Marielo destacó de la cobertura sanitaria, de los avances en el remozamiento de las escuelas, pero realmente el elefante en la habitación sigue siendo el problema institucional. Y entonces, si nosotros nos enfocamos en la gran perspectiva de país, pues vamos a ver que efectivamente, en términos de qué tanta posibilidad tiene el sistema democrático como lo conocemos, para no meternos en tecnicismos de los que los politólogos entienden mejor que los abogados, pero sin meternos en esas discusiones técnicas, es bastante obvio que lo que pasó en 2023 fue simplemente el inicio de esa embestida antidemocrática que vemos hoy. Y quizás ni el inicio, ya venía de antes con algunas otras, digamos, actitudes represivas que habíamos visto desde 2021 especialmente. Entonces, me parece que si hacemos esa observación, vamos a ver que si nos ponemos a hablar de los avances que hay en X o Y materia, es como decir, pues qué bien, arreglé el techo de mi casa y el incendio viene comiéndose todas las casas del vecindario por allá, ¿no? Es decir, sí, a lo mejor tú hiciste un buen trabajo en tu metro cuadrado, pero resulta ser que el fuego viene consumiendo toda el área y si te llega y si te alcanza el fuego a tu casa, pues de poco va a servir lo poco o mucho que tú habrás logrado mejorarle a tu vivienda si se va a quemar. Y si en esa analogía la casa es el país, ¿no? Y es el sistema democrático. Entonces, pareciera ser que el fuego sigue ahí y que evidentemente en la casa, ¿no? El gobierno, hay algunas mejoras. Lo que no estamos tan claros es que efectivamente las fuerzas antidemocráticas, que son ese fuego, no se van a comer la casa como pareciera que lo van a hacer. Sé que el presidente decía en una entrevista recientemente, bueno, yo voy a nombrar al próximo fiscal, como digamos pateando el balón de ese gran enfrentamiento que hay con la fiscalía, pero la pregunta es si esa es como es como decir, bueno, ojalá el fuego se consuma y no alcance la casa, o yo voy a hacer algo para que el fuego no me alcance, ¿no? Y Sí. creo que ese es el tono en el que yo evaluaría al gobierno más allá de la gestión. Ahora veamos esto, y es precisamente sobre esa entrevista en Emisoras Unidas cuando el presidente dice, bueno, yo voy a nombrar al nuevo fiscal general, independientemente si renuncia, si se aprueban las reformas al Ministerio Público en el Congreso de la República, dos cosas que seguramente no van a pasar, pero en todo caso, esa postura del presidente que ya deja ver que va a esperar al 2026, cuando la fiscal general termine su periodo, ¿cómo queda tomando en cuenta el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Marielos. Mira, yo espero que el presidente tenga claro que en el 2026, más que iniciar el proceso de cambio fiscal, se está culminando un proceso que inicia en este año con la elección del Colegio de Abogados. Y esperaría que aprenda o que haya aprendido tanto el equipo del Ejecutivo, del presidente y de la bancada oficial las lecciones que se dieron durante el proceso de elección de cortes de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones sobre la necesidad de que hay que combatir frontalmente a estos grupos paralelos que lo que buscan es seguir cooptando el sistema de justicia. Y por eso venía con mi punto inicial sobre que lo que estamos viendo hoy es que miembros activos de esa red criminal, de esa coalición criminal, están básicamente envalentonados y de alguna u otra manera presumiendo
su fuerza, su poder, porque estamos viendo que en la elección del Colegio de Abogados hay dos contendientes, uno que usualmente se mantenía en las sombras, que hoy es el candidato oficial. O sea, no le da miedo ser el candidato oficial. Y luego vemos otra oferta que es ASPA, que básicamente está promoviendo y va a seguir promoviendo la permanencia de la fiscal general o de alguien que está muy cercano a la fiscal general, y que este proceso de elección inicia hoy. Entonces yo esperaría que el presidente y su equipo estén conscientes de eso, de que si ellos van a llegar hasta el 2026, hoy ya estén activos tratando de asegurar que ese proceso sea transparente y no viciado. Y de que también se respeten todos los procesos y sobre todo la ciudadanía y quienes pertenecen al gremio, y lo va a decir mucho mejor Edgar que yo, que elijan a la opción más evidente que hay sobre que está participando, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, me parece que eso sería el primer punto que tiene que evaluar el presidente, que cuando lleguemos al 2026 ya se está culminando un proceso, no se está iniciando. Segundo, hay elementos que vamos a platicar, me imagino que más adelante en el programa, que sí son importantes con respecto a al cambio de la presidencia del gobierno de Estados Unidos, pero también hay elementos que hay que recalcar que son diferentes a cuando fue la primera administración de Donald Trump. ¿A qué me refiero con esto? La Cancillería es completamente diferente hoy de lo que era cuando estaba en la primera administración de Donald Trump, ¿verdad? Recordemos que estaba Sandra Jovel y también en una otra forma de bisagra, Luis Lam, que fue candidato presidencial en las Naciones Unidas, y hoy vemos diferentes funcionarios que esperaría yo que reconozcan que tienen que hacer un trabajo mucho más activo, mucho más fortalecido para mantener relaciones activas entre Estados Unidos y Guatemala, y reconocer también cómo se maneja el gobierno de Estados Unidos y cómo se maneja el gobierno de Estados Unidos bajo una administración de Donald Trump, que son dos cosas diferentes. También hay que recordar que de alguna u otra manera hay cosas que sí se van a repetir de lo que ya vivimos durante la primera administración, que es el tema narrativo y sobre esa lucha conservadora que podría de alguna u otra manera permear la discusión política en Guatemala. Y ahí tiene que estar bastante activo el gobierno para reconocer, primero, que tiene una debilidad comunicacional y una debilidad para influir en la opinión pública, y segundo, que en realidad lo que le sigue interesando a la mayoría de las personas en Guatemala es el alto costo de la vida, que lo vemos repetidamente en cualquier tipo de encuesta, y que ese tiene que seguir siendo su enfoque, que no caiga en la trampa de la discusión moralista y de valores que posiblemente lo van a querer orillar, porque al final del día al guatemalteco lo que le importa es llegar al final del mes y llegar bien. Y si él puede y su equipo resolver eso, la discusión va a pasar a un segundo plano. La discusión de tradicional va a pasar a un segundo plano. Lo decía precisamente el cardenal Ramazzini la semana pasada que conversamos con él en cuanto a que hay ciertos temas que la población en este momento no está viendo, sino lo más importante es el día a día, o sea, los ingresos económicos y en el caso del occidente del país, por ejemplo, enviar a sus muchachos a Estados Unidos, imagínense. Pero bueno, en todo caso, Edgar, ¿va a seguir dominando esa narrativa y cómo queda el tablero con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos? Mira, yo quiero amarrar, atar cosas que has preguntado con lo que dice Marielos, y yo añadiría un ingrediente, y es que efectivamente el discurso pro democracia es muy elitista, ¿no? O sea, aquí en esta mesa podemos hablar horas de democracia, pero vamos a decirlo así, el guatemalteco común, digamos, no es que no le importe, porque, a ver, 2023 la gente salió a la calle, pero hay que Así es. poner las cosas en su contexto. La gente salió a la calle porque lo que está viendo históricamente en Guatemala es que lo que hemos llamado democracia, sí, no rinde resultados. Es decir, lo que provocó el sistema es una fachada democrática en la que un club de partidos se han repartido el poder cada 4 años, eh, y donde el ciudadano está en último lugar. Es decir, aquí están los cabalitos de la mesa en el Congreso y en el Ejecutivo, y el ciudadano queda de último. Y cuando el ciudadano ve que esos cabales encima dicen, tampoco podemos dejar muy abierta la competencia democrática porque ya ve, se nos coló Bernardo, ¿sí? Porque la realidad es la lectura, entonces la gente salió a la calle. Ahora, ¿significa eso que la gente hizo una reflexión teórica de la democracia? Y no,
Es decir, es muy simple, ¿no? Yo como ciudadano puedo sentir que lo que está pasando no es bueno para mí, no es bueno para mi país y voy a salir a manifestar. Y el gran desafío que tenía Arévalo cuando llega a la presidencia, y bueno, lo tiene todavía, era no hablar de democracia, porque pues, eso lo hacemos nosotros, que estamos hablando de democracia, sino darle razones a la gente para creer que el modelo que él propone es realmente la solución. Y por eso creo que hemos insistido tanto en orientarte a resultados en dos áreas que son distintas. Primero, el rescate institucional y segundo, los resultados. ¿Sí? Ahora, de cara a lo que viene ahora, viene Trump en la Casa Blanca. ¿Significa eso que ahora el golpismo va a triunfar y Donald Trump va a decir en una rueda de prensa, that president is... O sea, no significa eso. Eso no va a pasar, no funciona así. Además, no hay que olvidarse que Guatemala está en la última de las prioridades de Estados Unidos. Ni siquiera saben dónde queda Guatemala. Más allá de los problemas migratorios, ven la zona y dirán, aquí solo hay problemas. Entonces, sí significa, creo yo, que por lo que representa Trump, y lo vivimos en parte en el Trump 1, y hay que decirlo, Trump 2 va a ser muy distinto, porque Trump 1 llegó y de alguna forma medio coexistió con digamos, el establishment político. Ahora no, ahora Trump llega con lealtades a todos los niveles, ¿no? A niveles, bueno, de congresistas, a niveles de grupos de interés, va a ser una dinámica muy distinta. O sea, digamos, respecto a nosotros, lo único que la administración Trump va a mirar es narcotráfico y migración. Ni siquiera, o sea, aranceles tal vez, pero eso es más con México y otras economías más relevantes. Con nosotros va a ser narcotráfico y migración. Eso te abre, digamos, yo diría oportunidades y riesgos. Los riesgos es que la parte migratoria te vaya ahogando y eso también se traduzca en tus remesas, ¿no? Que al final dependemos muchísimo de las remesas. Pero también, en segundo lugar, decir que si el gobierno es capaz de colaborar en los temas importantes de migración y narcotráfico, digamos, la gran esperanza de esa narrativa antidemocrática de que con Trump en la Casa Blanca van a terminar de fulminar la democracia guatemalteca, tampoco se haga realidad. Pero, de nuevo, es un escenario en el que Arévalo no está en una posición, no Arévalo, digamos, Guatemala y la región no está en una posición especialmente cómoda, teniendo que lidiar con un presidente como Trump, que es muy unilateral, que no va a dialogar mucho contigo y que te va a decir, un día por la mañana quiero esto, quiero que cerres la frontera, quiero que me ayudes digamos, recibiendo migrantes que buscan asilo en tu país y ese tipo de cosas, ¿no? A ver, Marielos, ¿cómo queda tomando en cuenta esto que dice Edgar y que hay una narrativa dominante que se siente empoderada por este cambio en Estados Unidos, pero si las prioridades siguen siendo migración y narcotráfico para países como Guatemala, entonces, ¿en dónde queda todo lo que esta gente predica? De opinión pública y comunicacional. Y yo creo que ya vivimos esa etapa durante la expulsión de la CICIG, ¿verdad? O sea, no habría que descartar que eso también es una expresión de poder. Hay un elemento que me gustaría agregar que no lo mencioné en mi primera intervención y ahora Edgar me lo recordó. Otra diferencia entre la administración Trump 1 y Trump 2 es que, a diferencia de la administración 1, quienes hacían el lobby, quienes buscaban esa cercanía con la administración, tenían control del Ejecutivo y por ende tenían control de recursos básicamente ilimitados para pagar esta cercanía con Donald Trump, ¿verdad? Ahora es diferente. Ahora no está en el gobierno, así que ni siquiera por título tienen la posibilidad de estar cerca de él y tampoco tienen los recursos porque hay que ser honestos y sinceros que todas esas cercanías que han tenido con personas allegadas a la administración de Trump han sido en eventos pagados. O sea, la inauguración uno podía ir y la pagaba. Esta cena hispánica uno podía asistir con un ticket pagado. Entonces, aquí también hay un elemento que espero que la administración se dé cuenta que tienen esa debilidad, ¿verdad? Que esta cercanía tiene un costo y tiene un costo alto para ellos. Y ahora que no tienen el ejecutivo, pues ese costo habrá que evaluar para ellos si tienen la capacidad de pagarlo y también si esa inversión les va a funcionar o no, ¿verdad? Entonces, eso es otro elemento interesante a analizar
Pero sí, definitivamente el mensaje, yo creo que aquí Edgar y yo coincidimos en el sentido de que no desestimen que esas cercanías, esa lucha narrativa, esa posibilidad de cambiar la opinión pública sí está presente. Y es una amenaza que tienen que considerarla relevante y que tienen que ser capaces de poder contrarrestarla. Las relaciones en el sentido macro no necesariamente van a cambiar, porque los intereses siguen siendo los mismos, los que dijo Edgar, migración y narcotráfico. No hay una fuerza lo suficientemente fuerte para que cambie esos intereses de Estados Unidos sobre Guatemala, pero definitivamente la relación va a ser más complicada y mucho menos cortés de lo que hoy es o lo que fue en la administración de Biden y el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Hay elementos también transaccionales donde Estados Unidos va a requerir de Guatemala posiblemente que acepte cosas que ya propuso durante la primera administración, que fue el tercer país seguro, ¿verdad? Y ahí vamos a tener que ver si esa habilidad diplomática, tanto del presidente como del canciller, están preparados para esta situación, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser diplomático con amigos que ser diplomático con enemigos o con personas que son mucho más agresivas de lo que usualmente estamos acostumbradas. A ver, poniendo puntos, entonces, si lo dejamos en que esas son narrativas y que al final pues se mueven ante la opinión pública, pero si aterrizamos y vemos a futuro en un poco lo que decía Edgar en cuanto a este movimiento democrático que se vivió en el 2023 y la lucha por su defensa, digamos, con lo que vimos en los últimos meses, ¿no podría darse un desencanto en la defensa de la democracia? ¿Sí? Porque no sucedió lo que la gente esperaba, lo que la gente pedía en las calles, y esto traiga para el país otras consecuencias. Edgar. Es que yo creo que el desencanto ya existe y creo que fundamentalmente existe porque digamos, no se han cuidado esas coaliciones que se habían generado espontáneamente, ¿no? En 2023, ¿no? El liderazgo de los pueblos indígenas, pero también los liderazgos urbanos, ¿no? Porque recordamos mucho el rol importantísimo de los pueblos indígenas, pero también el rol digamos, de la organización cívica urbana, ¿no? Recordando lo que pasó en toda la ciudad de Guatemala, en las cabeceras departamentales, en esos días de protestas, ¿no? Y esas coaliciones evidentemente están menos conectadas y en menos sintonía hoy con lo que está pasando en Guatemala. Y lo segundo es que eh, creo que el otro problema es quizás donde yo discrepo más con el presidente, es cómo se entiende la importancia de la lucha democrática. Yo creo que en su visión, que es respetable su visión, él es el presidente, no yo, ni ustedes, en su visión, el compromiso democrático se gana principalmente en los gestos, ¿no? Y en la comunicación y en la conducta a nivel protocolario digamos, él hace una lucha muy grande por, digamos, mostrar su autocontrol, su autocontención como presidente, su vocación democrática. Y yo no digo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que probablemente no hay que olvidarse que el poder real no está ahí. Y el poder real se está jugando en otras canchas, se está jugando en el Congreso, se está jugando en los liderazgos municipales, se está jugando en otros grupos intermedios de interés. Y esos grupos de interés que yo sostengo, en su mayoría, son más transaccionales, que no son necesariamente antidemocráticos y tampoco es que van a luchar por la democracia a muerte. Esos grupos están como un poco a la expectativa diciendo, bueno, pero ¿qué hacemos? O sea, digamos, ¿a quién nos acercamos? Porque estos grupos naturalmente pivotan hacia donde ven el poder, ¿no? Y si no ven en el proyecto presidencial un proyecto ganador, con fuerza, con capacidad digamos, de mover a la opinión pública, entonces no van a unirse a esa lucha democrática. Y es lo que estamos viendo en este año. Decimos, pues, que el Congreso no se une, es que los alcaldes no se unen. Claro, no se unen porque no son bobos tampoco. Dicen, si me uno y la fiscalía mañana me detiene y el presidente dice, wow, esto está fatal, eso no debería pasar, bueno, entonces hay que ser muy suicida para pararse en la palestra y salir a apoyar el movimiento democrático. Y creo que ese es el gran error de la gran estrategia que se tiene en el Ejecutivo, ¿sí? Es decir, no es otra, nadie está cuestionando ni reprochando su vocación democrática, sino la forma en la cual vas a ser capaz de traer a los actores relevantes a tu cancha.
Y si no sos capaz de traerlos a ellos a tu cancha y luchar por tu causa, entonces el resto de la población está diciendo, bueno, pero tampoco yo me voy a ir a exponer a una detención arbitraria. Yo les quiero recordar de los casos que a mí me han impactado más de en los últimos años. No ocurrió durante esta administración, sí durante la anterior. Dos personas, dos muchachas que fueron arrestadas por rayar una pared del Congreso y fueron arrestadas bajo cargos de depredación de bienes culturales, que tiene una pena de cárcel como de 10 o 12 años. Entonces, esas cosas las hacen precisamente para mandarte una señal y desmotivarte a protestar, desmotivarte a participar. Y entonces, ese es para mí el telón de fondo que hoy es la gran barrera para que ese movimiento democrático se canalice. ¿En qué se está convirtiendo digamos, esa masa crítica que evidentemente no está hoy, digamos, no está hoy tan activa como en 2023? Yo creo que al desencanto. Y ahí me parece que también para hablar de los rivales del presidente, hay que decir que el gran error, por otro lado, de la oposición, si lo queremos llamar en una forma más amplia, ¿no? Es que ellos piensan que el desencanto con Arévalo se va a traducir con un retorno a lo que ellos representaban antes. Y eso tampoco es cierto. O sea, la gente que quizás hoy esté diciendo, uff, qué decepción, no logramos recuperar la democracia o la democracia no dio los resultados que yo esperaba, no está haciendo cola para votar por Vamos o para votar por Manuel Conde, no. Es gente que está en estos momentos huérfana, tal, y esa volatilidad, O sea, de repente que pues, esperan otro tipo de liderazgo, algo eso es, diferente. eso es. Ujú. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención y que le quiero preguntar a Marielos. Bueno, en el discurso, el presidente destacó sus indicadores y aunque esbozó un poco el tema de este fuego con el Ministerio Público que mencionaba Edgar, pareciera que él se está centrando más en ese tipo de resultados, ¿no? En los indicadores. Pero el problema es que no toda la población lo está percibiendo. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, basta en las fiestas, en los círculos sociales, los comentarios de la gente, qué opinión tiene, cuál es su percepción, ¿sí? Entonces, la pregunta es, Marielos, de acuerdo a lo que el presidente ha ofrecido en estos últimos días, enfocarse en este año, ¿tendrá aún oportunidad de enderezar o mejorar su imagen o ya quedó escrito cómo lo percibe la población? No sé si me permitís regresar a un punto de Edgar, Claro. porque me parece interesante y también igual aprovecho a recomendárselos a ustedes y a la audiencia. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el documento que hizo Inside Crime, Alex, sobre la lucha contra la corrupción. Y hay una párrafo pequeñito en el resumen inicial, por si no lo quieren leer todo, donde habla precisamente que el presidente está en un escenario paradójico en el que respetar el debido proceso, de hecho, limita o dificulta el poder del Ejecutivo de limpiar la casa. Quiero decir que este escenario paradójico no es el primer escenario paradójico que existe dentro de la historia política del mundo, ¿verdad? O sea, no es a Arévalo que le tocó esto por primera vez en la historia. Y con esto recuerdo otro capítulo de Francis Fukuyama que usualmente se lo presento a mis alumnos sobre la capacidad de la agencia humana versus las estructuras, ¿verdad? Porque siempre pensamos o siempre asumimos que no se puede porque así es el sistema, ¿verdad? No se puede porque la estructura es así. Entonces, ¿qué capacidad tenemos nosotros los individuos o los humanos de cambiar las cosas? ¿Existe agencia humana o no? Y Francis Fukuyama lo explica muy bien en este capítulo cuando habla de José Figueres y ese momento que cambió el rumbo de Costa Rica, que básicamente le roban las elecciones al candidato ganador, José Figueres se monta, hace un golpe de Estado, restituye el gobierno y convoca elecciones, y en esas nuevas elecciones también se convoca una nueva constitución política que termina por acabar con la fuerza militar. Lo que trato de decir con esto es de que hay que pensar también qué herramientas hay para, de alguna u otra manera, mantener viva el sistema democrático. Y si hay herramientas fuera de lo que usualmente pensamos que sí sirven para mantener el sistema democrático. Y ese fue el caso, por ejemplo, de José Figueres, ¿verdad? Porque un golpe de Estado es
antidemocrático, ¿verdad? Pero terminó provocando que Costa Rica iniciara un proceso diferente al de la región y hoy sea uno de los países que tiene mejores índices de desarrollo humano. Sí es necesario que se evalúe estas posibilidades porque no estamos hablando de 4 años, estamos hablando de que Guatemala tiene lo que hoy consideran académicos una oportunidad democrática y tiene la posibilidad de desaprovechar esa oportunidad democrática o de ser capaz de cambiar esta oportunidad democrática en una dirección en U o en una dirección diferente que permite la redemocratización del país. El camino que hoy estamos cruzando o que estamos andando nos puede ayudar a darnos cuenta que posiblemente no estemos en una redemocratización y que las elecciones del 2027 no necesariamente ayude a la redemocratización, sino al contrario, revierta todos los esfuerzos que quiera hacer este gobierno. En ese sentido, yo creo que ahí hay que reevaluar la posibilidad de pensar qué espacios, qué momentos están pasando en este año, en el próximo año, para poder de alguna u otra manera influir, porque ese es el poder, para eso existe el poder. O sea, el poder no es para un adorno, no es algo simbólico, no es un título, el poder sirve para influir. Y si tú no te quieres influir, entonces no te metas al poder, ¿verdad? Habiendo dicho eso, me voy a la segunda pregunta que me hiciste. ¿Tendrá oportunidad de mejorar su imagen? Yo creo que sí. Yo creo que hoy estamos aquí, tanto tú, Edgar y yo, porque creemos que todavía hay muchas posibilidades de cambio, hay muchas posibilidades de recuperar estos 3 años y asegurarnos más tiempo en democracia, porque si pensáramos que ya se acabó toda oportunidad, te decimos, Alejandra, mejor voy a dedicar mi tiempo a otra cosa y Edgar mejor se dedica a seguir estudiando, ¿verdad? Yo creo que hay oportunidad si el presidente es capaz de nuevamente enfocar sus esfuerzos en proyectos y resultados que sean trascendentales y que puedan ser fáciles de identificar en la vida cotidiana de las personas. Como hablamos en el primer programa que tuvimos contigo, ambos hablamos sobre la necesidad de enfocarse en temas de salud. Yo quisiera ver que cuando termine la administración de Arévalo hayan 3, 4 hospitales generales en el país, que no solo sea el San Juan de Dios y el Roosevelt, sino que sea fácil para mí decir, hay un hospital más. Eso no había antes. Hay un anillo periférico. Eso no había antes. Ese son el tipo de cosas que se tiene que enfocar hoy el presidente, porque va a ser fácil para la población darse cuenta de que había un antes y un después. Estas cosas que estamos viendo, que están haciendo en el trabajo, es importante, pero no es fácil de identificar. Si, como lo que tú hablabas, ¿va? Si me preguntas a mí fuera de ser analista, si le preguntas a Edgar fuera de ser analista o a ti fuera de ser periodista, en mi día a día o en mi vida cotidiana, en los pocos espacios que yo me topo con los servicios públicos, ¿he sentido alguna mejoría? No sé, No. ¿verdad? Esa es una O sea, yo pregunta te que nos contesto, vamos no. Ajá. a responder a nivel individual, pero posiblemente yo, aunque no necesariamente vaya a tener que inmediatamente usar un servicio público como un hospital nacional, todos en Guatemala básicamente tenemos la posibilidad de una enfermedad que nos lleve al Hospital Nacional y saber de que Bernardo Arevalo, de nuestra administración, construyó un nuevo hospital y ahora tenemos unas mejores condiciones, más humanas, más dignas, te diría sí hubo un antes o sí hubo un después. Entonces, yo creo que hay posibilidad de mejorar su imagen, pero él tiene que, uno, en, en sus análisis políticos, meter la variable con la que iniciamos este programa. Es un momento único, histórico, que no tiene que desaprovecharse y qué acciones tengo que hacer yo para no desaprovecharlas. Y para ser justos ahí y poner balance en el tema, también hay que decir, o sea, la gente se queja, la gente dice, bueno, no pasó nada, no hizo nada o no está haciendo nada, pero sí reconoce que hay una percepción diferente en cuanto a la corrupción. ¿Qué piensa Edgar de eso? Es que miren, aquí voy a hacer eh, precisamente ese balance de justicia que decís y voy a explicar por qué eso es frustrante, especialmente, no para nosotros, porque no estamos en el gobierno, pero para la gente que sí está en el gobierno. Es verdad, la actitud generalizada, la disposición a cambiar las cosas, quizás en temas que la gente no ve tan claro en su día a día, pero el esfuerzo por contratar personal con directrices correctas, por ejemplo.
Eso es una cosa muy nueva. Normalmente los puestos de trabajo son lo que son, ¿no? En el pasado siempre ha sido, bueno, hiciste campaña conmigo, vas al puesto de trabajo y punto. Eso está cambiando. Hay una buena voluntad, por ejemplo, del Ministerio de Educación, no solo con los remozamientos, digamos, pedirle cuentas al sindicato, ¿no? Por cierto, hay un amparo que no resuelve la Corte, digamos, trataba de motivar esa transparencia del pacto, pero el ministerio, si te das cuenta, estaba muy abierto. Sí, Ujú. vas a encontrar muchas instancias donde efectivamente hay mucha gente cuyo nombre no sabemos, porque si bajamos incluso a los rangos medios, hay muchísima gente haciendo las cosas o tratando de hacer las cosas distinto, ¿no? Ahora, ¿por qué eso es frustrante? Porque seguramente si nos escuchan dirán, pero no reconocen lo que hemos hecho. Eso es así en todo el mundo, porque la gente, el ciudadano a pie, no está pendiente si cambiaron el manual de contratación en el ministerio. No le importa, ¿no? O sea, nunca en ningún lugar lo ha visto. Y aquí es donde yo creo que viene eh, eh, el gran elemento que estamos manejando en esta conversación, y es un poco la identidad del gobierno. Es decir, los líderes no son solamente ejecutores, no son gente que pone un ladrillo encima de otro. Los líderes también son vendedores de ilusión, de dignidad. El pueblo, la gente está buscando dignidad. ¿Por qué la gente adora a Bukele? No lo adora porque viola derechos humanos, no, lo adora porque ellos se sienten orgullosos de decir, bueno, mi país era inseguro, ahora es seguro. Mi país tiene una biblioteca que, por cierto, tiene libros de Harry Potter y probablemente no sirve para mucho, pero les da un sentido de pertenencia, de dignidad. Y ojo, no estoy diciendo que hay que volverse un Bukele, simplemente estoy ilustrando cómo es que la gente, cuando le preguntas lo que realmente le importa, suele destacar aquellas grandes cosas que en su percepción le están generando un motivo de orgullo, ¿no? Un motivo de las cosas están cambiando. Y entonces, para que tú logras transmitir una narrativa de que las cosas están cambiando, necesitas algo más. Ya Marielos ponía ejemplos, ¿no? Bueno, un hospital nuevo, moderno, lo que sea, ¿no? Esas son las cosas que realmente van a darle a la gente un parámetro de orgullo, aunque en el fondo me venga un técnico y me diga, no, mire, ese hospital no arregla el problema porque el problema de salud de fondo es otro. De acuerdo, los problemas de Guatemala son muchos, pero comenzar a trabajar con esa identidad de cuál es tu sello distintivo es difícil. Yo diría que hasta hoy, y quizás el gran problema que tiene el gobierno, y por el cual creo que puede ser frustrante para muchos cuadros que de nuevo te dicen, pero es que estamos haciendo cosas, es que el sello general parece ser que vamos a hacer las cosas mejor. Y eso es bien difícil porque el Estado está en una situación muy precaria. Pero eso no te va a alcanzar para convencer a toda la gente de que las cosas están cambiando. Mucho menos cuando tenés al incendio, ¿no? Comiéndose la institucionalidad y viniendo por ti. Y cuando tenés al incendio, ojo, y esto es muy importante como idea de cierre, y lo quiero reforzar aunque lo dije antes, cuando ese incendio se está comiendo a gente que, a ver, no es tuya, no es de tu cuadro del partido y no hizo campaña contigo, pero que nominalmente estaba de tu lado porque no quiso asumir la postura antidemocrática y hoy están aceptando cargos en prisión preventiva. Eso también pasa una factura muy grande a nivel de lo que decía Marielos, la capacidad de influir, el poder real que él pueda tener si los que son potencialmente aliados empiezan a darte la espalda porque ven que les trae consecuencias muy negativas. Y ahí al final, si esa lucha se deja de lado para defender la democracia, ¿sí? Quiero recuperar unas palabras que también dijo Marielos en el programa anterior. Tú decías, Marielos, que sería un error hacer un poco de todo tratando de quedar bien con todos, pero en realidad no se hace nada. ¿Es este el caso hoy día? No, no, yo también quiero ser justa, ¿verdad? Porque cuando uno es crítico o cuando pone estas cosas sobre la mesa, viene la coalición criminal a utilizar estas cosas y decir, ya vieron, todos somos iguales y tratan de romper la idea de que Guatemala es imposible de cambiar, lo cual yo creo que eso no es real, ¿verdad? O sea, sí somos capaces de cambiar, sí hay resiliencia, sí hay organización política, sí hay agencia humana que pueda lograr esto. Eh, y hay que reconocer que esto no esté en su posición óptima, que estos resultados no estén al nivel que nosotros quisiéramos, no significa que lo anterior era mejor, ¿verdad?
Eso sí quiero dejar claro. Que hoy tal vez no tengamos 3, 4 hospitales, pero yo estaba aterrorizada de que a mí me diera COVID y que tuviera que terminar en un hospital nacional confinada y bajo la administración de Alejandro Yamatei, ¿verdad? O sea, antes era peor, definitivamente. Hoy no estamos en nuestra posición óptima y sí, Guatemala merece más, definitivamente. Yo te diría que el error actual es no, lo vuelvo a traer sobre la mesa, no poner sobre la mesa esa variable de que el momento histórico que estamos viviendo requiere de actos mucho más grandes de lo que hoy estamos viendo por parte del gobierno. O sea, no es un gobierno cualquiera, no es una administración que tiene que demostrar únicamente que si lleva personas buenas las cosas pueden cambiar. Es una administración que se le tiene que dar más, que se le está pidiendo más y que tienen que reconocer que también son una administración de transición. Y con eso significa que cuando son de transición tienen que hacer cosas que permitan otro gobierno más, otra administración más que termine de completar esa transición a la democratización. Otro tema que me gustaría terminar es estos grandes cambios que han pasado en el país se han dado cuando existe un consenso nacional, ¿verdad? Alemania es el perfecto ejemplo cuando hace un consenso nacional dentro de su población, decir nunca más vamos a cometer las atrocidades que cometimos durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hay una oportunidad un consenso nacional de decirnos a nosotros mismos, Guatemala no tiene que regresar nunca más a una situación en donde los políticos llegaban únicamente a enriquecerse. Eso ya lo vivimos todos, la gente salió a manifestar por eso. Esa era su razón de manifestar. Le ganamos al sistema, no los queremos nunca más de vuelta y eso es lo que le corresponde al gobierno. ¿Qué hace el gobierno para evitar que estos nunca más regresen? Y creo que hay una posibilidad de liderazgo del presidente de llamar a este consenso nacional y pensar en ese nuevo país, en ese nuevo sistema en donde vamos y su compañía no esté continuamente pensando que son nuestros grandes funcionarios de gobierno y estén alegando de que las cosas no están funcionando cuando su gobierno era peor, ¿verdad? Y por último, hay una oportunidad que no hemos mencionado y aquí sí fallamos, los sindicatos. Yo creo que este primer año nos dimos cuenta del cáncer son los sindicatos dentro de la administración pública y también ahí hay una oportunidad importante para limpiar y sanear el sistema, ¿verdad? Y, y en lo particular a mí me gustaría que si alguien tomara liderazgo de contrarrestar a los sindicatos, eso podría ser una gran señal de que esta lucha para sanear al sistema es real. Y sino que lo diga Edgar también. En ese sentido, sobre el acuerdo nacional, que me parece que es algo muy importante, Edgar, el gobierno, el presidente han logrado mantener lo que habían ganado con los diferentes sectores, específicamente con los pueblos indígenas. Pero vamos, ellos han dicho que se mantiene un diálogo constante con el sector privado, pero luego vemos comunicados de prensa donde se cuestionan y pareciera que no ante la opinión pública. Entonces, ¿qué hace falta en ese sentido? Mira, no sé, eso es más difícil porque yo creo que al final los grupos son muy heterogéneos. Por ejemplo, eh, en asuntos de comercio no va a ser lo mismo la prioridad de una Cámara del Agro que de la Cámara de Comercio. Es decir, en general tú vas a enfrentarte con grupos heterogéneos y es normal que vayas a ver esos pronunciamientos, ¿no? Yo pienso que más que eso hay que caer en un poco en cuenta de que tal vez lo más relevante para el gobierno era que en términos generales, no todos, pero a ver, había una desconfianza generalizada desde una parte del sector privado, no toda, pero digamos una parte importante, hacia lo que podía representar un gobierno de Arevalo y ese mío. Es decir, había mucha desconfianza, digamos, Arévalo y su gobierno, al fin y al cabo, son a estándares guatemaltecos algo relativamente distinto a lo que veníamos acostumbrados a ver. Y yo creo que donde sí hay como un éxito, digamos, digo éxito en términos de comunicación, es en desmontar esa desconfianza con una parte importante del sector. Pero bueno, hay otra parte muy, yo diría pequeña del sector que es muy conservadora, que no, nunca va a cambiar de opinión, y eso es así. Y eso no va a cambiar mucho en el corto plazo.
yo diría dejar de enfocarse tanto nosotros en Guatemala tenemos una tendencia como organicista, ¿no? Como siempre tratar, y eso todavía se nota mucho perdón por la referencia a la edad, pero lo boomer, ¿no? Del presidente, como de mantener esa cohesión de los sectores. Eso es imposible en cualquier país, eso no se puede. Lo que hay que mantener es un canal democrático y abierto de conversación y de diálogo, pero naturalmente va a haber desencuentros y eso hay que asumirlo como tal. Ahora, pasando del sector privado a otros grupos importantes, pueblos indígenas. Bueno, ahí sí creo que faltó un poco más de habilidad negociadora para incorporar a muchos de estos grupos a espacios importantes de decisión, a nivel de gobernaciones, a nivel de consejos departamentales. Quizás ahí los primeros meses fueron muy accidentados y la comunicación no fue tan fluida, pero de todas formas, yo sigo creyendo que hay con esos grupos una suerte de a lo mejor algunos tienen desencanto, pero naturalmente no hay que perderse mucho en que, como lo decíamos ya antes y Marielos lo venía diciendo, nadie está haciendo cola para ir a votar por Manuel Conde otra vez y decir, sí, qué bueno era el presidente Yamatei, esas épocas doradas. Nadie, o sea, ni ellos mismos están pensando en que el país va a volver a esa dinámica. Y por lo tanto son sectores que yo creo siguen abiertos a conversar y van a seguir abiertos a las luchas comunes que hay en la sociedad. Entonces yo a nivel de esos grupos, siento que es normal, sano, que vayamos a ver digamos, esas diferencias de opinión, esos desencantos con algunas políticas y demás. ¿Cómo ven la oposición en el Congreso de la República? ¿Creen ustedes que se van a lograr más acuerdos este año, Marielos? Ay, es difícil. Creo que en términos de votaciones complicadas, este próximo sesión legislativa no tiene lo que tuvo la primera, ¿verdad? Que era la elección de Cortes, y tampoco va a tener lo que va a tener la siguiente, que es la conformación de la Comisión de Postulación para la Fiscal General y otras elecciones importantes que se van a dar en el 2026. Pero creo que vamos a ver complicado con respecto a... Hoy hablaba la ministra de Ambiente la posibilidad de presentar una iniciativa de ley de aguas. Eso va a ser interesante. Vamos a ver cómo lo van a recibir y lo van a manejar los diputados, porque yo creo que es evidente la necesidad y la escasez que hay en diferentes partes de la población, definitivamente no solo en el departamento de Guatemala, sino a nivel nacional, y la necesidad de poder asegurar un recurso tan valioso como es el agua. Y ahí vamos a ver si son capaces también la bancada oficial y la ministra de movilizar la opinión pública, un tema que es bastante sensible y yo creo que debería ser bastante obvio sobre la necesidad. Pero hay muchos intereses de por medios, hay muchas iniciativas también de ley de aguas que no necesariamente resuelven el problema. Y siendo específicamente, tratando de ser concreta, de responderte, yo creo que va a depender de la ejecución presupuestaria si se va a mantener la alianza o no. Ya lo vimos al inicio de la presentación del informe del presidente, la reunión que tuvo el ministro de Finanzas con las bancadas, y vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto en los próximos meses para ver si esa alianza que han tratado de tejer y que han logrado aprobar pues leyes importantes como la ley de competencia y el presupuesto general en sí se mantiene o no. Edgar. Va a ver, yo creo que entre comillas, alianza y con Yamatei era igual. Lo que pasa es que Yamatei estaba más abierto digamos, hacer intercambios con las alianzas legislativas, por decirlo educadamente. Pero de todas formas era muy conocido que por la fragmentación que tenemos hoy en Guatemala a nivel partidario, que cada votación es una negociación en sí misma, ¿no? Entonces es complejo tener una alianza más o menos constante en el Congreso. Yo diría que en ese sentido, por lo menos el Ejecutivo logra una propuesta de presupuesto, o sea, no una propuesta, perdón, logra aprobar un presupuesto anual que le deja bastante holgura para trabajar, e incluso pensando en que de aquí a octubre no tenga alianza, que le apruebe un nuevo presupuesto y tenga que jugar con el mismo presupuesto que ya tiene. Digamos, con eso sobrevive. Eh, por suerte para ellos, no prosperaron en la Corte las inconstitucionalidades, de manera que no tendrán que preocuparse
esos pequeños temas que estaban siendo cuestionados en las cortes y que les podían meter en un lío porque tenían que volver a negociar algunas ampliaciones y demás. Diría yo que eso a nivel de operación, a nivel, digamos, de actividad legislativa, no hablando tanto de cómo el Ejecutivo logra pasar su presupuesto y sobrevivir en el Congreso, creo que, como decía María, los temas como la ley de aguas, que van a repetir un poco lo que fue el Congreso en 2024, que yo le llamo que es un Congreso coral, ¿no? O sea, no hay una voz cantante, es el coro el que canta, ¿verdad? Quizás una voz por ahí es un solo por un momento, pero en general es coral y vas a ver leyes que van a avanzar porque son relativamente razonables para una coalición, porque se puede cortar la medalla en varios trocitos y todos la pueden compartir, como con la ley de competencia, ¿no? Donde todos, digamos, todos salen en la foto, no es una ley que particularmente eh, afecte o beneficie a uno u otro, es una ley muy estándar, muy genérica. Entonces creo que veremos más leyes de ese tipo, ¿no? Como más medallas compartidas, no tanto propuestas del Ejecutivo. Quizás la parte que yo creo que siempre es menos comentada del Congreso y tal vez más relevante para el Ejecutivo en su diario vivir es las interpelaciones, por ejemplo, ¿no? Que si tú no tenés una coalición que te ayude, digamos, a patear un poco la pelota, pues te pueda complicar un pelín la parte operativa. Y a un nivel quizás, digamos, más en el barro, por decirlo así, las citaciones, ¿no? Que te citan 40 veces al ministro o al viceministro por mes y te empiezan, digamos, a mover la silla y a dejarte trabajar con menos libertad. Eh, Son cosas por las cuales es importante que mantengas siempre una suerte de alianza en el Congreso, pero bueno, como digo, ni Yamatei, que era un presidente muy poderoso, tampoco tenía todas ganadas en el Congreso. ¿Es poderoso el presidente Bernardo Arévalo? ¿Quién me contesta? Marielos, por favor. Yo creo que la idea que él representa es poderosa y hay una diferencia entre el poder que viene de él y el poder que se le dio al momento de su mandato y al momento que mucha gente defendió su mandato y su victoria. Yo me gustaría ver a un presidente mucho más evidente en cuanto al liderazgo. Edgar. Mira, yo creo que el poder hoy en Guatemala está muy fragmentado. Yo diría que, que esa horizontalidad que vemos en general es un poco la regla en Guatemala. Yo creo que es un presidente comparado con Yamatei o con otros anteriores, menos poderoso, me refiero en términos de poder real, porque la desconfianza que genera ese cambio, ¿no? Que representan ellos por no ser... y aquí cuando digo cambio, no quiero que la gente piense, no, es que la gente dice, ¿te gusta? ¿No te gusta? No es eso, es que es obvio que el cambio existe. Si no, en 2023 no hubiesen intentado con tanta fuerza evitar que tome posesión. Es decir, viene de otra coalición que no es la que gobernaba. Entonces creo que eso le genera una suerte de freno casi y de desconfianza casi imborrable dentro de la alianza y eso genera que el sistema mismo vaya cerrando los espacios y lo vaya encajonando a un espacio muy chiquito de acción, ¿no? Bien, pues la idea de este programa es exponer, por supuesto, las dudas y que los expertos como ustedes en cada una de las áreas, pues ponga sobre la mesa sus puntos de vista, pero también es dejar encendida la luz, como yo le llamo. Dejar encendida la luz significa como marcar la ruta, las recomendaciones para encontrar esas soluciones a los grandes problemas del país. Y ojalá que tuviéramos esa varita mágica para hacer los cambios y demás. Nadie la tiene, pero al final creo que sí es importante escuchar a las diferentes voces que expongan y que sugieran para que quienes toman esas decisiones las pongan en práctica. Así que yo quiero pedirles a cada uno de ustedes que enciendan esa luz, dejen encendida esa luz con esas recomendaciones que ustedes consideran importantes para ejecutar en este 2025. Marielos. Bueno, primero te diría ese consenso nacional. Yo creo que estamos listos para darle vuelta a la página y acordar a nivel de diferentes sectores. Yo estoy segura que un sector privado no quiere continuar a estar sujeto al pago de coimas o a las extorsiones que recibieron de otros gobiernos. La sociedad civil tampoco, los pueblos indígenas tampoco, el ciudadano tampoco quiere estar sujeto
a tener que pagar para poder acceder a servicios públicos que son por ley gratis, o tener que pagar para poder acceder a licencias, porque lo contrario no suceden. Entonces creo que hay una posibilidad de que el presidente lidere este consenso nacional y decir, nunca más vamos a regresar a un sistema así, porque el mandato que a mí me dieron fue tratar de acabar, y eso es lo que estoy haciendo, la corrupción en este Mm. país. Y lo otro es, hay que pensar en la posibilidad de crear un marco o un sistema que permita que hayan más opciones que no pertenezcan a la coalición criminal y que puedan competir libremente en las elecciones del 2027. Hay que recordar que llegamos a este punto porque la coalición criminal tenía control de todo el proceso electoral y fue eliminando a uno por uno a todos los candidatos que podían amenazar su victoria, y sería bueno que el presidente y también la bancada oficial empiecen a promover estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos que permitan que más opciones democráticas y que no pertenezcan a esta coalición criminal puedan participar en el 2027, porque es de lo poco que puede ayudar a asegurar que ellos nunca más regresen al poder. Edgar. Yo me quedo con esa idea. Yo creo que siempre lo comentamos en la conversación última que tuvimos. Yo creo que si pensamos que lo único que el país necesita es gente buena en el poder, estamos perdiéndonos la mitad de la historia. El sistema tiene una capacidad increíble de adaptación para expulsar a la gente que quiere cambiar las cosas. Esa es la realidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿vamos a heredar el mismo sistema o vamos a esperar a que el presidente, que es una cara distinta, como se ha dicho, lidere esa transformación y lidere esos cambios que permitirán que las cosas no sean iguales en 2027, pensando ya en las elecciones, porque los ciclos políticos de Guatemala son realmente muy cortos. Y creo que esa es la gran idea que yo me llevo de lo que puede ser un avance a futuro. Insisto, me parece extraordinario que haya gente buena, que quiera hacer las cosas distintas en el sistema, pero si el sistema no cambia en algunas de sus palancas, va a ser muy difícil que en 2027 tengamos un resultado satisfactorio y no reeditemos, o peor, lo que pasó en el 2023, que Marielos ya lo comentó, esa eliminación sistemática y teledirigida de candidatos de oposición. Bueno, pues Marielos, Edgar, muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Bien, y a la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.